Juntos por el Cambio tiene que cuidar mucho en no convertirse en un espejo del desorden que tiene el gobierno. Nosotros tenemos que ser la contracara del gobierno. ¿Milei para un escenario 2023? Digo, en competencia, ¿no? Yo discuto ideas, no discuto sobre las personas. Nunca tuve miedo en política. Las ideas, hay que defender valores. Estamos en contacto ahora con Mario Negri, diputado nacional, es presidente también del bloque de la UCR. ¿Cómo anda, Negri? Buenas tardes. Tomás Reynos y todo el equipo de La Previa lo saludan. Hola, Tomás, ¿cómo te va todo? Un gusto hablar con ustedes. Le agradezco mucho el contacto y que se tome estos minutitos con nosotros. A ver, Negri, lo molestamos primero para preguntarle, ¿no?, sobre esta gira del presidente, presidente Alberto Fernández, que regresó en la madrugada del día de hoy. Una gira muy polémica podemos decirlo, porque en realidad no se llegaron a muchos acuerdos internacionales, sino que más que nada conocimos algunos nuevos enfrentamientos, nuevas disputas, nuevos conflictos entre lo que es el presidente y la vicepresidenta. ¿Cómo se vive eso desde la oposición? ¿Qué cree que está pasando? ¿Esto es en serio? ¿Está armado como para alejarnos de otros temas como la inflación? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que la gira del presidente por Europa lo que mostró es las enormes contradicciones de un gobierno que no tiene rumbo y que ha sido errático en materia internacional. El presidente viajó supuestamente para ubicar a la Argentina en el mundo y se volvió únicamente de una gira donde dio explicaciones de las contradicciones casi en forma simultánea frente a la política global y frente a la interna del poder. Es decir que en Europa fue para responderle a Cristina y para no hacer lo que debe hacer acá cuando está de presidente. Y entre Alemania, España y Francia, en un lado pidió que no haya sanciones económicas para Rusia y después con el presidente Macron obviamente condenó más fuerte la invasión. Ese es el claro ejemplo. El presidente ha visto en el mundo cómo el mundo nos ve a los argentinos. Nos ve como un país que está a punto de caerse del mapa globalmente, cargado de contradicciones y sin explicaciones claras sobre el rumbo que debe llevar adelante. Solamente le permitió la distancia ensayar alguna explicación que no alcanza para nada sobre la inflación récord después de 30 años que clava este mes del 6% y que nos lleva al 60%, profundizando obviamente enormemente los márgenes de pobreza, ¿no?, que tiene la gente y aumentando la incertidumbre. Ahora, Negri, déjeme preguntarle, se habla de, usted recién, rotula cómo fue para usted, digamos, la gira. Esta semana conocimos la inflación, como usted bien dice, 6%, por más de que Delía diga que bajó y que es una buena noticia, la verdad que es muy alta y lamentable, sobre todo para la gente más humilde, porque es la que después más problemas tiene para llegar a fin de mes. Esta semana también tuvimos esta movilización masiva de todas las movilizaciones o grupos sociales, digamos, del interior, llegando acá a la ciudad de Buenos Aires. La verdad que se está viviendo como un estado muy drástico, ¿no?, y trágico, sobre todo a nivel nacional. Ahora, ¿cómo entiende usted, o a ver si lo entiende, digamos, que también el presidente ya esté pensando en su reelección? Por más de que salió a aclarar a través de Twitter diciendo, no, en realidad yo todavía no estoy pensando en la reelección, pero ya su entorno, digamos, salió Cafiero hoy a la mañana con Marcelo Bonelli diciendo que le gustaría que fuese reelecto. Digamos, su entorno ya habla de una reelección o por lo menos de una postulación. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Puede llegar a ser reelecto? No, me parece que lo pone absolutamente fuera de la realidad y del momento. Proclamó su reelección en España y duró menos de un segundo su repercusión en la Argentina. Se corrió a París y desmintió haberse planteado la reelección. Alberto Fernández es en esencia una contradicción en sí misma y una contradicción permanente. No puede dar claridad para conducir un país con la enorme crisis como la que tiene la Argentina y con un contexto de enorme debilidad como la que expresa él personalmente y la puja de poder. Hemos visto, se va naturalizando la debilidad y la pelea de poder. Es lo peor que nos puede pasar. La Cámpora y Cristina piden la cabeza de Guzmán, pero para ver
claudicación de Alberto, ¿no? Y eso que Guzmán es un ministro que no mostró lo mayor de resultados, ¿no? Comenta la realidad, se está convirtiendo en un comentarista de la realidad, de los perjuicios de la inflación mientras se le escapa entre las manos, y de recomposición de un salario que está lejos de reconstituirse porque se destruye. Lo único que logran es licuar la deuda. La inflación más alta en 30 años consolida una generación de pobres, por eso van a ser recordados, y eso que faltan 19 meses todavía para que la gente vote. Es decir, que el kirchnerismo va a mostrar en su etapa de poder cómo se va a alejar del gobierno, consolidando una generación de pobres que va a costar años incorporarlos nuevamente al mercado de trabajo. Totalmente. Que es nuestra obligación lograrlo, ¿no? Ahora, Negri, usted recién menciona, faltan 19 meses para las próximas elecciones, para que haya un cambio de gobierno o no, depende de lo que sea el voto popular desde ya. ¿Cómo piensan que van a ser estos 19 meses restantes hasta las elecciones? A nosotros nos tiene que preocupar mucho. Esencialmente, la política debe preocuparse por no romper el vínculo del orden de prioridades que tiene la sociedad en sus problemas. Y estamos frente a una sociedad fatigada, que no tiene claridad, que pierde el salario día a día y ve cómo se le derrumba, que además vive en el medio de la inseguridad y ve cómo en el Gran Buenos Aires mueren por inseguridad y caen como moscas, que además de eso tiene los desastres que generaron en la educación pública. Y esta pelea de todos contra todos, que es el apotegma del kirchnerismo, está en la máxima tensión. Entonces creo que la responsabilidad de los que estamos en la oposición es no perder ese lazo con las demandas de la sociedad, con las prioridades de la sociedad. Corremos riesgo de hacer un papelón hablando de temas que no tienen que ver con el momento, cuando faltan 19 meses para que este gobierno trate de terminar de la mejor manera posible. En la oposición no podemos tener una inflación de candidatos a presidente. Llegará el momento donde tendremos los candidatos a presidente. ¿Y pero cómo se controla eso, Negri? Porque, a ver, desde la oposición, ustedes, con justa razón, reclaman, digamos, una unidad en lo que es el frente de todos, o por lo menos que no haya tanto conflicto interno. Ahora, desde la oposición, uno lo que nota, y el ciudadano normal lo nota, ¿no? Uno porque esté frente al micrófono, es que también hay mucho desorden, hay mucho ego, mucho, digamos, candidato que ya se propone como candidato, y ya hemos tenido varios dentro de Juntos por el Cambio. Digo, ¿cómo...? No me molesta que alguien aspire a ser candidato. Lo que digo es que no podemos tener una inflación de candidatos 19 meses antes. Y nosotros también tenemos que ordenar las prioridades, así como le reclamamos al gobierno que ordenes las que le toca gobernar. Juntos por el Cambio tiene que cuidar mucho en no convertirse en un espejo del desorden que tiene el gobierno. Nosotros tenemos que ser la contracara del gobierno. Para eso tenemos que abocarnos a tener un programa, a dar mensaje a la sociedad que recobre la confianza, a tener absoluta claridad en decir que nuestras propuestas no tienen nada que ver con el populismo regresivo que estamos viviendo, porque además no tienen nada más para repartir porque se gastaron todos, y a decirle que hay un futuro posible, racional, responsable, y que además tenemos conciencia de que no hay margen para fracasar y que los tiempos se acortan si la sociedad nos vuelve a dar confianza. Por supuesto, administrar las diferencias en Juntos por el Cambio es una prioridad. Y administrar las diferencias es admitir que existen, pero nadie es dueño único de decir cuál es la verdad. Tenemos que hablar, discutir, trabajar como se está haciendo con las fundaciones, construir programas comunes y, por supuesto, habrá temas a donde la diferencia tendrá los niveles de tolerancia que naturalmente existen por ser fuerza política distinta. Pero hay determinados temas que tienen que ver con la función del Estado, con el Estado sobrevaluado que tenemos en materia de gastos, con una política de exportación clara, con una política antiinflacionaria, de recuperación del salario,
con una baja de impuestos sí, que terminan ahogando como están hoy a la producción nuestros ejes. Imaginar un futuro que nos acerque al mundo y no que nos aleje como nos ha alejado este gobierno, como quedó demostrado en la gira del presidente. No, eso desde ya, Negri. Ahora, la impresión de uno quizás desde afuera es, la oposición está muy cómoda. ¿En qué sentido? El gobierno le está yendo mal, la verdad que tienen poca intención de voto para el año que viene, la verdad que las cosas no se solucionan de un día para el otro, y lo que ya están diciendo algunas encuestas es que hasta el gobierno estaría en un tercer lugar detrás de ustedes y detrás de Milei. Ahora, ¿no está muy cómoda la oposición? Digo, el otro día salió Morales a plantear de que no tienen un plan económico. Entonces, ¿cuál es la solución para frenar la inflación o para que la gente los vote si ustedes tampoco tienen un plan económico para solucionarla? No, a ver, no sé qué ha dicho el gobernador. Lo que quiero decir es que eso, que no hay plan económico para solucionar la inflación. Un plan acabado 2 años antes con una inflación del 60% no se tiene, obviamente, y si no estás en el gobierno menos para poder tomar decisiones. Pero sí, se está trabajando y fuertemente, y hay que trabajar en un plan antiinflacionario. Hay 4 fundaciones trabajando, se están haciendo encuentros en el país con los sectores productivos, vinculados también a la lucha con el narcotráfico, la inseguridad. A veces lo que sucede es que, con razón, en la percepción de la sociedad, y a veces también se le da motivo, nuestro orden de prioridades tapa lo que en serio se está trabajando. Por eso digo que nuestra energía no puede estar a 19 meses en tener una inflación de candidatos, sino trabajar para darle certidumbre a la gente que los errores que se pueden haber cometido no volverán a cometerse y de que hay un futuro posible, distinto. Este camino del kirchnerismo, el populismo del kirchnerismo, el populismo sin plata, sin división de poderes, lo vivimos antes. ¿Qué nos está proponiendo? Nos propone el Canal Volver, porque en realidad construyeron una propuesta solamente de poder, no hubo una propuesta de país. Negri, le hago la última y agradeciéndole obviamente siempre el contacto con la previa. ¿Les da miedo Milei para un escenario 2023? Digo, en competencia, ¿no? Yo discuto ideas, no discuto sobre las personas. Nunca tuve miedo en política. Las ideas, hay que defender ideas, hay que defender valores. Pero también siempre recuerdo que cuando gobernaba la Alianza y se fracasó, más allá de los motivos que en la historia se podrán analizar, uno de ellos que se decía recurrentemente era que el único motivo de juntarse había sido para ganarle al menemismo. Entonces acá lo que hay que preparar es una propuesta de gobierno que sea lo más abarcativa, pero que sea sólida, y no comenzar por ver cómo nos amontonamos. Acá de lo que se trata es de construir ideas, propuestas, plataformas sobre la base de una coincidencia, no teniendo como prioridad solamente ganar. Si esa es nuestra única prioridad, seguramente podemos caer en una frustración. Negri, le agradezco muchísimo el contacto, que tenga muy buenas tardes.